Mrs. Honey shut the door. Already tried to advise you. Una nueva edición de la Batalla de Flores, una tradición valenciana con más de 120 años de antigüedad, ponía fin a otra exitosa edición de la Feria de Julio de Valencia. Un intenso mes con más de 180 actividades repartidas por toda la ciudad y con este colorido florido desfile de carrozas que daba paso a esa batalla con 1 millón de clavellones. 28 carrozas y un total de 37 vehículos a caballo participaron en este acto que abría la caballería de gala de la Policía Local de Valencia y que estuvo presidido por la alcaldesa Rita Barberá. Mientras, falleras mayores de Valencia, sus cortes de honor y aspirantes en 2015 desfilaban en este precioso carrusel, cuyo premio especial fue para la carroza que comienza el espectáculo, con la fallera mayor infantil de Valencia, Claudia Villodre, y su corte de honor a bordo de esta creación de Carrozas Sánchez. Después de la entrega de los distintos premios, traca final en esta mascleta floral entre protagonistas y el público valenciano, partícipe una vez más de los actos y actividades de esta Feria de Julio. Muy satisfecho porque hicimos un esfuerzo en la programación. Fueron varios meses preparándolo, buscando la alternativa de que todo el mundo, todo el público, todas las edades, todos los gustos estuvieran cubiertos por los actos de la Feria de Julio. Se consiguió en esa programación y la verdad es que satisfechos porque la afluencia de público, tanto de valencianos como de visitantes que estaban de turismo en la ciudad, pues han llenado todos los espacios que hemos programado. Los valencianos vuelven a despedir un mes marcado por la intensa actividad de la Feria de Julio de Valencia, con este precioso final de la Batalla de Flores. Feliz verano y hasta el próximo año.